Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez el día de hoy. Ya no me había tocado. Bueno, casi pasamos una vez al mes, me parece, ¿verdad? Y hoy vamos a tener nuestra clase del día de hoy. Permítanme, nada más voy a poner aquí el tiempo. Muy bien. Entonces, aquí los hermanos decidimos que sería bueno regresar un poco al Antiguo Testamento, que por cierto ya acabaron de ver Josué, ¿verdad? ¿Ya acabaron de ver? ¿Verdad? Acabaron de ver el libro de Josué, historias muy hermosas, ¿verdad? La última lección trató acerca de Caleb, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Dice que subió, tomó un monte, ya siendo de edad avanzada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, no es tarde, ¿verdad? No es tarde para ir a tomar, ir a guerrear, dice las escrituras, ¿verdad? Hoy vamos a ver otro caso también muy interesante, pero sobre todo tomar en consideración que estamos pasando al libro de Jueces, según nuestras lecciones. Hoy nos toca pasar al libro de Jueces. Es un libro que tiene muchos años que no hemos estudiado, pero lo que es interesante retomar, se dice que este libro de los Jueces abarca el periodo comprendido desde la muerte de Josué, un periodo de varios años hasta que hubo otra vez rey en Israel. Mientras tanto solamente hubo jueces que estuvieron con el pueblo, ¿verdad? Fueron los líderes del pueblo. Y este libro narra un periodo de tiempo que abarca alrededor de 350, 340 años de la historia de Israel. Esto fue aproximadamente en el siglo XI antes de Cristo. Entonces, imagínense qué tiempo tuvo el tiempo de los jueces. Este nombre de jueces no es la misma connotación que se tiene hoy, ¿verdad? Hoy cuando pensamos en un juez, pensamos en uno que está allá en el juzgado y es el que firma las sentencias, ¿verdad? Y, o sea, es el señor juez, ¿verdad? Es un jurista, conoce las leyes. Bueno, en aquella época los jueces de Israel eran más bien líderes militares, y que dice que la palabra que se usaba significaba libertador o salvador. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Ellos no se sentaban en un estrado a juzgar los asuntos de ahí de los judíos, ¿no? No hacían eso. Más bien eran líderes militares, líderes que encaminaban al pueblo, ¿verdad?, a luchar contra sus enemigos. Y se dice mucho de este libro, del libro de los jueces, que el último liderazgo fuerte que hubo, del pueblo de Israel cuando salió de Egipto fue Moisés. Luego su discípulo Josué encaminó al pueblo y lo introdujo a la tierra prometida, ¿verdad? De ahí el último personaje fuerte que vemos es, ¿cómo se llama? Caleb. Después de ahí empieza una situación muy interesante porque se dice que el pueblo, una vez que empezó a tomar posesión de la tierra prometida, ya habían sido introducidos, ¿verdad? Hubo muchos problemas porque algunos de los judíos no permanecieron fieles a las palabras de Dios y no estaban obedeciendo claramente la voluntad de Dios de expulsar a todos los habitantes de esas tierras. ¿Qué sucedía? Que tenían problemas porque estaban entonces viviendo con otros pueblos, los cuales Dios había decidido que tenían que salir de ahí, ¿verdad? Y es una situación, pues interesante, ¿no? Porque en algunos lugares, o no sé si sus Biblias tengan comentarios, pero se dice que este es un libro, todavía el libro de Josué es un libro de victorias, pero se dice que el libro de los jueces es un libro de derrotas. Y es algo interesante, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos en que todas las historias tienen finales felices, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que en el proceso de obtener el final feliz siempre hay caminos escabrosos, caminos difíciles y a veces hay derrotas.
No sé si estén de acuerdo. Yo creo que eso se ve en la vida cotidiana y en nuestras propias vidas cuando pues tenemos un objetivo y a veces no se logra, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtenemos? A veces una derrota, ¿verdad? Y lamentablemente este libro de los jueces nos señala precisamente esta situación. También se dice que incluso es un ciclo. Este libro de los jueces se dice que narra la historia de 12 hombres y una mujer. ¿Quién es la mujer, la única mujer juez? ¿Alguien se la sabe? Débora, ¿sí? Bueno, se dice que hubo más jueces. Algunos estudiosos dicen que hubo, en el libro de los jueces solamente habla de 12, hubo 11, más Débora, que fue mujer, 12. Pero algunos dicen que fueron 14 jueces, ¿verdad? Pero esos no están en el libro de jueces, sino que ya están en otros libros. Y bueno, no se consideran muchos en las listas de los jueces, ¿no? Nada más ponen 12. Pero bueno, es interesante que pensemos en esto. Por ejemplo, aquí yo tengo la lista de los jueces que están aquí en el libro de los jueces. Dice que fueron Otoniel, que es el primer juez que vamos a estudiar el día de hoy, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Algunos sobre esta lista dicen que estos son los jueces más prominentes y les llaman jueces mayores, y otros les llaman jueces menores. En la siguiente lista de 6, donde está Samgar, Tola, Jair, Ibsán, Elón, Abdón, y algunos aumentan, aparte de los 12, a Elí, Samuel, y todavía a los otros, hay otros 2 que pues yo creo que ya no forman parte, pero que están muy independientes, ¿no? Se dice que también juzgaron a Israel, pero ciertamente ya había rey, entonces se entiende claramente que el periodo de los jueces ya había concluido. Está interesante, ¿no? Bien, entonces, según nuestra lección del día de hoy, se tienen que estudiar algunos aspectos, sobre todo en cuanto a la oración y en cuanto a la cuestión del patrimonio, ¿sí? Es interesante porque a veces pensamos que en la vida de los creyentes, si se dan cuenta, son 2 temas en realidad. Uno totalmente espiritual, que es la oración, y otro que es más bien material, ¿no? Que es el patrimonio. Pero que no son separados, ¿no? O sea, el creyente, aunque sabe que tiene patrimonio, hay bienes materiales, estos no se separan de sus ideas espirituales y de cómo se debe administrar, tomando en consideración la voluntad de Dios, el patrimonio, ¿sí? Es muy interesante. Bien, nuestra lectura del día de hoy son 2 porciones. Jueces capítulo 1, versos del 11 al 16. Vamos a leerlo todos en voz alta. Primera porción de lectura. Jueces capítulo 1, del 11 al 15. ¿Ya lo tenemos? Sí, yo leo uno y ustedes leen el que sigue, ¿sale? Y así nos vamos. Son chiquitos. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la pasó de belleza su padre Abraham, y ella se bajó del asno, y le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me ha dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Segunda porción, vamos a leer Jueces 3, versos del 7 al 11. Ahí está, ¿verdad? Me contaron rápido. Dice el verso 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales,
y a las imágenes de acera. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Bien, entonces, pues, es interesante, ¿no? Cómo se narran dos situaciones de la vida de este juez Otoniel. Si se dan cuenta, en el ejercicio de la vida, en el ejercicio de, digamos, el cargo de juez de Israel, de Otoniel, solamente se dice esta porción, lo que acabamos de leer al último, del 7 al 11, que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y Jehová, pues nos dice ahí, los vendió en las manos de Cusaim Rishatim, rey de Mesopotamia. Es una situación interesante. Se dice que hay un ciclo de rebelión del pueblo de Israel, entre juez y juez. Hay un ciclo de rebelión, de retribución por esa rebelión, luego de arrepentimiento o de clamor de los hijos de Israel, y entonces Dios los restaura y les envía auxilio. Entonces, ¿se parece esto a lo que sucede a veces en nuestras vidas? Porque normalmente vemos al pueblo de Israel y decimos, era un pueblo rebelde, ¿no? Era un pueblo que se alejaba de Dios, ¿no? Y cuando pensamos en nosotros mismos, y no solamente pensar en Israel, ¿verdad? Como a veces, bueno, en este libro de los jueces ya dijimos que son 12 jueces, y en los 12 jueces hay este proceso, ¿no? De alejamiento, de castigo, ¿verdad? De arrepentimiento y Dios auxiliándolos otra vez. ¿Alguien pensaría que son muchas veces? A lo mejor diríamos que sí, ¿no? Pero si lo trasladamos a nosotros mismos, a nuestra forma de vida, ¿cuántas veces caemos a veces en rebelión, caemos en pecado, ¿verdad? Ofendemos a Dios. Y claro que hay consecuencias a veces de esos pecados, ¿verdad? Y clamamos otra vez a Dios por perdón. Y ciertamente Dios está ahí con sus promesas, ¿verdad? Para reconciliarnos otra vez, para restablecer la comunión. La escritura es muy clara, dice que nuestro Dios es fiel y justo y que perdona nuestros pecados si los confesamos. Entonces, ¿cuántas veces sucede esto en nuestras vidas? Yo creo que más de 12, ¿verdad? Muchas más. Pensamos, hermanos, que ciertamente había un entorno, ¿verdad? En este momento de la historia de Israel, pues el pueblo ya se había introducido en un territorio que pues, no era de él, ¿verdad? Ellos no tenían tierras, pero que ciertamente ya estaba habitado por muchos otros pueblos. Estos pueblos tenían costumbres muy diferentes, ¿verdad? Muchos tenían adoración a ídolos, ¿verdad? Y tenían costumbres, pues, idolátricas, ¿no? No conocían a Jehová, eran politeístas, otros adoraban a los astros, y tenían costumbres y ritos, a veces hasta grotescos, ¿no? Cosas que nosotros no pensaríamos el día de hoy. Pero en aquellas regiones, pues, había de todo, ¿no? Había todo tipo de excesos en el ámbito, digamos, sexual, material, incluso llegó a haber, en la escritura habla de sacrificios humanos, había personas que ofrecían a sus hijos en los altares de los ídolos, y Dios dijo que su pueblo no tenía que mezclarse con ellos, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo, al menos en el capítulo, vean aquí,
En el capítulo 2, versos 10 al 15, narra cuál era la situación de esta generación que estaba habitando ya la tierra. Dice que, y toda aquella generación que también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Entonces, esta situación, este momento en el pueblo, en la vida del pueblo de Israel, tenía una causa, ¿verdad? Una causa certera. Esto era por su alejamiento de la voluntad de Dios, por haber despreciado, ¿verdad?, el favor que Dios les había hecho al introducirlos a la tierra, al salvarlos, al liberarlos de la esclavitud de Egipto, y que ahora ellos se iban a los ídolos, ¿verdad? Es interesante cómo en tiempos decadentes, diríamos que este es un tiempo decadente acerca de la espiritualidad del pueblo de Israel. Diríamos también que vivían bajo el asedio de sus enemigos y que todo el tiempo estaban en peligro, porque la porción que acabamos de leer dice que a donde quiera que iban, sus enemigos estaban contra ellos, y aparte estaban por la voluntad de Dios, porque ellos habían sido rebeldes, esos enemigos prevalecían contra ellos. Entonces, es algo interesante de meditar, hermanos, cómo yo pensaba en el impacto que puede tener en nuestras vidas, ¿no? De a lo mejor que caes una vez, ¿no? Hay una situación que te hace caer, y en efecto pides ayuda a Dios, y Dios te ayuda, te perdona y te ayuda. Pero ¿qué pasa cuando esa situación se repite una y otra vez? De tal forma que eso le podemos llamar claramente rebeldía. Saben que el furor de Dios, dice acá, fue directo, ¿verdad? Tanto que no permitió, más bien que permitió que los enemigos de Israel prevalecieran contra ellos. Entonces, hermanos, yo creo que es tiempo también de que nosotros meditemos hasta qué tanto, ¿no? Nuestro Dios es paciente, pero también nosotros no tenemos que abusar de la gracia de nuestro Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y auténticamente hacer un cambio en nuestras vidas. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos que estaba el pueblo de Israel bajo ataque de sus enemigos, podríamos pensar que esa situación ya se acabó. Podríamos pensar que ya no hay decadencia en la sociedad. Parece que no es tan distinto, ¿verdad? Parece que no es tan distinto la situación que vivía el pueblo de Israel, que si bien es cierto por su rebeldía se metió ahí, el entorno social, lo que está alrededor, no ha cambiado. Sigue habiendo enemigos de Dios allá afuera, sigue habiendo peligro, sigue siendo una sociedad decadente, ¿verdad? Que está bajo el dominio de Satanás. Eso ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿verdad? Que el mundo se adapta a la naturaleza caída del hombre y a la voluntad de Satanás, ¿verdad? Que él es el príncipe de la potestad del aire, y en cierta forma influye de forma trascendental en cómo la sociedad ve lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pervirtiendo su razón, pervirtiendo su moral, pervirtiendo todo lo bueno que viene de Dios, allá afuera lo ven mal. Y es algo que de verdad impacta a nuestras sociedades. Es interesante porque nuestro libro que nosotros estudiamos
nos lleva a que pensemos y a que meditemos en qué es lo que nosotros pensamos. En el caso de Israel, vimos que fueron rebeldes, ¿verdad? Una y otra vez, hasta 12 veces. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos el día de hoy en nuestras iglesias? ¿Hacemos algo distinto? Es interesante, ¿no? Se dice que el primer juez de Israel, en este caso Otoniel, cuando tomó posesión de su tierra, pues obviamente había otros moradores ahí, ¿verdad? Tanto que lo que acabamos de leer, del verso 11 al 15 del capítulo 1, dice claramente, ¿no? Que el mismo Caleb fue el que dijo, quien fuera allá y tomare, ¿verdad? Atacare a Kiriat Sefer y lo tomare, dice, yo le voy a dar a mi hija por mujer, por esposa, ¿no? Este varón, Otoniel, se aferró, ¿verdad? A lo prometido y fue y tomó el lugar. Y claro que recibió la recompensa, ¿verdad? Fíjense que no estoy tan familiarizado con las costumbres estas, ¿verdad? De que hacían esto con las hijas, ¿verdad? O con estas promesas de dar a alguien, en este caso, sus hijas por esposa, ¿no? Porque era un compromiso, ¿verdad? Pero es algo interesante, ¿no? Como Caleb lo prometió, Otoniel se aferró a esa promesa y obtuvo el resultado, ¿no? Entonces, cuando pensamos trayendo esto a la actualidad, alguien podría decir, bueno, es que es algo muy frívolo, ¿no? Se trata de que va, toma la tierra, ¿verdad? Le gana la victoria y todavía pide más, ¿verdad? ¿Qué dice el texto que pidió? Dice que cuando ella se iba, desde el 13, dice, y la tomó Otoniel, hijo de Senad, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió, concédeme un don. Ciertamente ya tenía una propiedad ganada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? Dice, dile que te dé más, ¿no? Dile que te dé otra cosa. ¿Qué fue lo que recibió? Ahí dice, ¿verdad? ¿Qué fue lo que recibió? Fuentes de aguas, ¿verdad? ¿Saben qué tan preciado es el recurso del agua? Algunos lo vemos más preciado y otros no tanto, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que alguien de aquí sí estará familiarizado de, por ejemplo, ¿saben cuánto vale una hectárea de terreno del monte que no tiene riego? ¿Cuánto? ¿200? ¿Y una con riego de pozo? Ahí está la diferencia. Una diferencia que marca algo distintivo, ¿verdad? El hecho de que el terreno tenga agua es el valor totalmente, lo transforma, ¿sí? Lo transforma. Entonces, cuando vemos aquí a esta pareja, a este nuevo matrimonio que se forma, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, es que aquí a lo mejor se trata del matrimonio, ¿no? Sí, en efecto, tiene que ver un poco con el matrimonio, pero más bien con la administración de los bienes, ¿verdad? Es interesante cómo, en este caso, podemos ver algunas características de Caleb, ¿no? Perdón, de Otoniel. Primero podemos ver que él se aferra, ¿verdad?, a la promesa, confiando en Dios, ¿verdad?, que podía entrar al territorio y tomarlo, porque él tenía la experiencia de haber observado a Caleb, ¿verdad? El mismo Caleb dice que era su familiar. ¿Qué eran Caleb? Caleb y Otoniel, ¿qué relación familiar tenían? Era su sobrino, ¿verdad? Y después también fue su yerno, ¿no? ¿Verdad? Era su sobrino de su hermano más joven, del más joven de la familia. Entonces yo estaba pensando que aquí hay un contraste también, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, Caleb, cuando subió a tomar el monte, ¿se acuerdan de algunas palabras que dijo respecto a su edad? ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Que aunque era de edad avanzada, ¿verdad? Dice que estaba fuerte, ¿no?
Y ahora este personaje, recordemos que de los que habían introducido a la tierra, todos los que venían del desierto, no entraron, ¿no? En realidad este varón, Otoniel, era muy joven, yo creo que por ahí no pasaba de entre 20 y 30, no pasaba de entre 20 y 30. Y yo puedo pensar que, pues a veces hasta cierta edad no haces muchas cosas porque dices, bueno, siento que estoy muy joven para esto, ¿no? Ahora más que antes. Más antes se casaban más jóvenes, ¿verdad? Tenían hijos más jóvenes. Ahora ya no tanto, ¿no? La pensamos más y decimos, no, pues esperarse tantito, hacerte de algo, ¿no? Y no hacemos muchas cosas, ¿no? Pero este varón no tuvo miedo, ¿verdad? No tuvo miedo, estaba confiado en Dios, en que podía tomar posesión de la tierra. Esta es la primera observación que vamos a hacer, ¿verdad? Estaba confiado en Dios y confió en la promesa de Caleb, ¿verdad? Podemos ver su fe y su confianza, ¿verdad? ¿Qué más podemos pensar de este varón? Estaba pensando que, en efecto, se requiere valor, ¿no? Valor y disposición al trabajo. Es algo que también se ha perdido el día de hoy. De hecho, nuestro libro, que nos tenemos de guía, nos dice que cuál es la causa, ¿no? De que hoy la sociedad, pues ha cambiado mucho, ¿no? Esta sociedad que en efecto está en decadencia, que hay enemigos, ¿verdad? De los valores cristianos. ¿Por qué estamos viviendo así, no? ¿Y qué es lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia o a nuestra iglesia, ¿verdad? Más allá de solamente los bienes materiales, se trata de afianzar los valores de fe, de ética y de moral cristianas, ¿sí? Ciertamente allá afuera hay una moralidad. La sociedad tiene una lista de cosas que son buenas, pero para el creyente, o sea, para todos nosotros, lo bueno se distingue por lo que precisamente Dios dice que es bueno. Si Dios dice que una cosa está mal y le ofende, sencillamente nosotros esa misma cosa consideraremos que está mal. Porque allá afuera los estudiosos de la moral y de la ética dicen que es una construcción social, ¿no? O sea, la sociedad dice lo que es bueno y lo que es malo. Entre la opinión de mucha gente, pues se forma la moralidad. Y de hecho la moralidad cambia entre sociedad y sociedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí en México, llegamos, nos saludamos de mano, nos damos un beso, ¿verdad?, en la mejilla, y es lo cotidiano. En esta sociedad está bien. Pero si van a Japón y hacen lo mismo, ¿saben qué va a hacer un japonés? ¿Creen que lo vea bien? No, se va a ofender, ¿no? Se va a ofender y va a decir, no me toque, por favor, y va a estar todo nervioso, ¿no? Porque moralmente hasta dirían, ¿no? ¿Cómo es posible, no? A lo mejor ven a alguien casado o a alguien soltero, va a decir, ¿cómo? No puede ser, está invadiendo mi espacio, ¿verdad? Entonces es muy diferente, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de considerar esta moral de Dios y cómo nuestros valores como cristianos, ¿verdad?, se afianzan en la iglesia, se afianzan en nuestras familias y en nosotros mismos, ¿verdad? Claro que si no están afianzados en nosotros, no podremos enseñarlo a la iglesia y no podremos enseñarlo a nuestras familias. Entonces, esta es la forma de hacer frente a la decadencia social, ¿verdad?, a la decadencia de valores que hay allá afuera, y que a veces permea a la forma de pensar de las iglesias. Entonces hay que tener una barrera bien clara para poder distinguir lo que es allá afuera y lo que debe ser aquí en la iglesia, aquí con los hijos de Dios. Bien, vamos a retomar entonces, siguiendo con el carácter de Otoniel, este juez, ¿verdad? Vemos que tuvo confianza en Dios, después que tuvo disposición para el trabajo. Ciertamente él había visto a Caleb como, aunque era grande de edad, subió al monte y tomó, ¿verdad? Dice que era un lugar donde había gigantes, hijos de Anac. Se dice que era una raza de varones pues muy altos, ¿no? Y todos decían que eran gigantes.
Y él había visto que Caleb, había tenido resultados, por lo tanto él confió más en Dios y dijo, yo voy y tomo el lugar, ¿verdad? Entonces, esto también es algo importante que debemos tomar en cuenta, la disposición para el trabajo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? A veces nos confiamos, ¿no? Y a veces por la juventud decimos, pues, mi papá me va a ayudar, mis hermanos me van a ayudar, ¿verdad? No está mal confiar en la familia, pero ciertamente, si nadie más viene a ayudarte, ¿quién lo va a hacer? Hay que tener disposición para el trabajo, ¿están de acuerdo? Y estar confiados en Dios. Como que cada característica de Otoniel se va enlazando una con otra. Porque este varón ya confiaba en la promesa de Dios. Después tuvo disposición para el trabajo, ¿sí? Tomó el monte y recibió la recompensa, ¿verdad? Diríamos que en su momento él recibió ayuda idónea, ¿verdad? ¿Cuál fue su ayuda idónea? Es claro, ¿no? Esas palabras siempre se usan para referirse a la pareja, ¿no? En este caso, él recibió, en efecto, su heredad, pero también dice que recibió a Axa por su mujer, ¿verdad? Por su esposa. Entonces, cuando pensamos en la pareja como la ayuda idónea, pues es algo hermoso, ¿no? Que un varón, que una mujer, pues se casen y puedan formar una familia, pues realmente está en la voluntad de Dios, porque Dios instituyó el matrimonio mucho antes que el hombre cayera en pecado, ¿sí? Cuando estaban allá en el Edén, ahí se formó el matrimonio. Estuvo Adán, Dios vio que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y dice que tomó una de sus costillas y formó a su esposa, a Eva, ¿verdad? Y se juntaron, estuvieron juntos, y dijo que el hombre que se unía a su mujer serían una sola carne, ¿verdad? Una sola voluntad. Y es algo, pues, muy hermoso, ¿no creen? Tuvo ayuda idónea, en este caso su esposa, y podemos ver cómo, ante una petición que él le hace, ¿verdad? Dice, dile que te conceda un don, ¿verdad? ¿Qué quería? A lo mejor quería más tierra, ¿verdad? A lo mejor quería más tierra, pero su esposa, viendo las características de la tierra, que aquellas regiones eran todas regiones desérticas. Entonces aquí es interesante porque pues en una región desértica, ¿qué se puede hacer, no? Muchos, se dice que muchos se dedicaban al ganado o así, ¿no? Pero el ganado siempre necesita beber agua, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pide la nueva esposa Axa? Dice que en efecto fue con su padre y le pidió fuentes de agua, ¿verdad? Algo que pudiera incrementar el valor de la heredad que ya había recibido. La ayuda idónea, hermanos, es algo muy importante y es algo en lo cual siempre se debe meditar, tanto como para hombres como para mujeres, ¿sí? Estaba pensando en el pasaje de la mujer virtuosa, ¿no? Que es muy clásico. Estoy seguro que todos han leído Proverbios 31 del 10 al 31, donde habla acerca de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Será que es difícil encontrarla? ¿Ustedes qué creen? Tiene una serie de características, ¿verdad? Yo lo estuve leyendo y hice una pequeña lista. No lo vamos a leer porque ya lo conocen todos. Pero, por ejemplo, dentro de las características que hay ahí en esa porción, se dice que es de gran estima, se dice que es digna de confianza, genera ganancias sobre el patrimonio de su esposo. En todo caso, le va bien porque trabaja. También es proveedora, se encarga de la familia y de su casa, es esforzada, hace negocios, es misericordiosa, es proveedora, es honorable y sabia y sobre todo teme a Jehová. Entonces, yo creo que las hermanas no lo tienen nada fácil, ¿verdad? ¿Quién encaja aquí de las hermanas? ¿Nadie? Oh. Bueno, es el ideal, ¿no? Es el ideal que las hermanas deben buscar, ¿no? Es algo muy hermoso, la verdad. Y yo creo que muchos varones también tienen en su mente ese concepto, ¿verdad?
y ven lo más acercado, lo más allegado a estas características. Y yo creo, en efecto, hermanos, que esta mujer, Axa, tenía estas características. Porque en una sola intervención que hace, demuestra muchas cosas de las que hay en esta lista. ¿Sí se dieron cuenta? Cómo al pedir esas fuentes de aguas, hace muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Está viendo por el futuro de su familia, está incrementando el patrimonio de su esposo, ¿verdad? Es sabia. Hay muchas cosas que al tomar esta decisión, esta mujer demuestra en ese momento toda esta lista de cosas. Y yo estoy seguro que, al menos en nuestras sociedades, las mujeres tienen que involucrarse de forma totalmente comprometida con su familia, ¿sí? A veces delegamos, ¿no? Y decimos, pues, su papá que discipline, ¿no? ¿Sí lo han escuchado o no? Normalmente la figura materna es la figura tierna, ¿sí o no? Normalmente, ¿no? Es la imagen tierna, ¿verdad? Es la que no castiga, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿qué hacen en los matrimonios? Yo lo he escuchado, ¿no? Cuando venga tu papá, le voy a decir lo que hiciste para que te suene, ¿no? Para que te castigue. ¿Y eso será muy correcto? Definitivamente no debe ser así. Tiene que encargarse también del futuro de su familia, ¿verdad? En este caso de sus hijos y de la administración de su casa. Parece algo que no es tan relevante, ¿verdad? Pero sí es importante que estos valores, que este ambiente esté en las familias, porque el núcleo familiar, que es de lo que están formadas, por ejemplo, aquí las iglesias, ¿verdad? Nosotros venimos, algunos que son casados, otros que son solteros, ¿verdad? Pero formamos todos parte de una familia, ¿no? Entonces, esa familia, cuando venimos acá, los valores, ¿verdad?, que esa familia trae, se ven aquí, ¿no? Aquí es donde lo recibimos, pero también es aquí donde se afianzan. Y de aquí los tenemos que llevar a la sociedad a donde nos desarrollamos. Bien, entonces, esta es la primera parte, esto es con respecto a cuando Otoniel recibe la victoria, ¿verdad? Recibe su heredad, recibe ayuda idónea y recibe la bendición de Dios. Sí, su suegro en todo caso dice, pues te voy a dar las fuentes, te doy las fuentes, las de arriba y las de abajo, toda el agua para ti. ¿Sí ven cómo un pueblo que tiene mucha agua prospera? ¿Verdad? Hay prosperidad, hay abundancia. Y esto fue lo que hubo en la vida de Otoniel. Aquí todavía no nos dice nada que tenían hijos ni nada. Después tampoco lo dice. Pero nosotros entendemos que esta familia, esta nueva familia que se formó, sin duda fue bendecida, ¿verdad? Recibió la bendición de Dios. Y es lo que nosotros también debemos de considerar, hermanos, en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a confiar plenamente en las promesas de Dios como lo hizo Otoniel? Espero que sí. ¿Estamos dispuestos a ir al trabajo como lo hizo Otoniel, que fue y tomó ese lugar? Pues se tiene que hacer, ¿verdad? Alguien lo tiene que hacer y tú lo tienes que hacer con la ayuda de Dios, ¿verdad? Si estás confiado en Dios, Dios te va a ayudar. Dios te dará también ayuda idónea en tus servicios y en tu vida, ¿sí? Y claro que recibirás la bendición de Dios, así como fue Otoniel, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la segunda parte de la vida de este juez, al menos lo que nos revela aquí el libro de Jueces, dice que pues la situación era difícil para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Y es lo que ya hemos leído, ¿verdad? Las costumbres de las religiones paganas que había en esos lugares eran de todo tipo, ¿no? Ya lo hemos dicho, que caían en todo tipo de excesos, ¿verdad? Tanto sexuales como de abusos de todo tipo. Y sencillamente era algo que Jehová no toleraba, ¿verdad? Hubo un propósito de Dios en levantar jueces que juzgaran a Israel. De hecho, si vamos a la escritura, ahí en el capítulo 2, a partir del verso 16, dice cuál fue el propósito de Dios en que el pueblo de Israel estuviese en esta situación. Vean cómo dice ahí en el capítulo 2, verso 16.
Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama esta actitud del pueblo de Israel? ¿Cómo? ¿Tiene un sueño? ¿No? Rebeldía, ¿verdad? Se le llama rebeldía, ¿no? Y lejos de acusar, ¿verdad? Lejos de acusarlos, claro que estamos estudiando esta parte de su historia, pues todo está encaminado a pensar en nosotros mismos, ¿no? ¿Hemos caído a veces en rebeldía? Yo creo que sí, ¿no? Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado, hay que arrepentirnos, ¿verdad? Podemos ver nuestras vidas a veces reflejadas en la vida del pueblo de Israel. Y debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque claro que hay consecuencias, ¿no? En este caso dice que los enemigos de Israel los afligían. Una y otra vez estaban sobre ellos, ¿sí? Realmente esta situación es la misma de un pecado del cual no te arrepientes. ¿Sí se dan cuenta de eso? Si no te arrepientes del pecado y vuelves una y otra vez a ese pecado siempre te va a estar afligiendo, ¿sí? ¿Y cuándo se va a acabar esto? Cuando realmente te arrepientas de tu pecado y vengas delante de Dios y pidas perdón y ayuda, y ciertamente Él promete que te va a ayudar. Si no, de lo contrario, esta será la situación del pueblo de Israel, que no le fueron suficientes 12 jueces. Pensemos, hermanos, que necesitamos la ayuda de Dios, pero también necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Dios, ¿verdad?, por su auxilio. En efecto, podemos ver aquí cuál fue el propósito, cuál fue la causa de que el pueblo de Israel estuviese en esta situación. Incluso dice acá en el verso 20, dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecieron mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Así procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios en dejar ahí esos pueblos? Probar a Israel. Probar a Israel, si de verdad iban a ser fieles, regresarían, ¿verdad? Y si no iban a ser fieles, se iban a entregar a vivir como esos pueblos entre los cuales habitaban, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Bueno, iban y venían, ¿no? Iban y venían. Entonces, por tiempo se arrepentían, por tiempo Dios los ayudaba, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Bueno, lo acabamos de leer. Dice que cuando ese juez faltaba, otra vez el pueblo se entregaba, ¿no? Y hasta que no caía en un grave aflicción, no clamaba a Dios, ¿verdad? Y se arrepentía de sus pecados. Y esto se volvió en un ciclo de una y otra vez. Bueno, pensemos que pues no está alejado de la realidad que a veces vivimos como creyentes, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó entonces cuando este ciclo, una vez que faltó Josué, este ciclo se activó, ¿verdad? Este ciclo se activó y vemos que Jehová entregó al pueblo, ¿verdad? Dice ahí el caso específico de Otoniel, dice que lo entregó en manos de un rey, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este rey? Cusán Rishathaim, rey de Mesopotamia. Ya sabemos que Mesopotamia, toda esa región era pues una región muy antigua, ¿verdad? Con una sociedad avanzada, ¿no? Y que, pues claro, que tenían más experiencia en las guerras.
¿Qué pasó? Que pues afligía al pueblo de Israel, ¿verdad? Afligía al pueblo de Israel. Dice aquí que sirvieron a este rey por 8 años. 8 años. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Pues en la antigüedad, hermanos, no era como hoy, ¿verdad? Sino que los reyes hacían pues lo que querían. Llegaban con un ejército, saqueaban, ¿verdad? Se llevaban todo lo de valor. Si había cosecha, se llevaban lo más posible de la cosecha. Y los que habían cosechado, nada más les dejaban lo suficiente para que no murieran de hambre y para que pudieran trabajar para el año que viene, venir y recoger otra vez la cosecha. ¿Sí? Entonces, definitivamente no podían prosperar. Ahora, yo pienso en los impuestos, ¿no? ¿Alguien aquí paga impuestos? Algunos sí, otros no, ¿verdad? Bueno, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Hace la mano, que esté feliz de pagar impuestos. Casi nadie, de hecho nadie está feliz, ¿verdad? Dice, no, ¿cómo va a pagar impuestos, no? Pues son pocos los impuestos que a veces pagamos, ¿no? Y sin embargo, son gravosos. Pues ahora piensen, hermanos, en la antigüedad un rey que llegaba y saqueaba todo lo que había, ¿verdad? Y les decía, pues, te voy a dejar para que no mueras de hambre, pero el año que viene voy a venir otra vez por la cosecha. Imagínense qué tan gravoso era el tributo que se tenía que dar a esos reyes, ¿no? Pues el pueblo de Israel estuvo así por 8 años sirviendo a este rey. ¿Qué pasó? Que clamaron los hijos de Israel, dijeron, no lo soportamos, Dios, ahora sí, Dios ayúdanos, ¿verdad? Cuando durante tanto tiempo, ¿verdad? Dice que estuvieron yendo con los ídolos. Ahí sí disfrutaban, ahí sí gozaban, ¿no? Y pienso, hermanos, que a veces en el pecado es así. A veces los placeres temporales del pecado, pues es lo que te ofrecen, ¿no? En el momento gozo, en el momento todo eso, ¿verdad? Lo que el mundo ofrece. ¿Y qué pasa? Tu corazón y tu voluntad se desvían de donde está el verdadero gozo que es en Dios, ¿no? Donde está realmente la victoria, donde está realmente la ayuda en Dios, ahí no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Debemos tener cuidado con nuestra actitud, debemos tener cuidado cómo actuamos, ¿no? En este caso dice que fue enviada ayuda de parte de Dios precisamente en este personaje que estamos estudiando, en Otoniel, el primer juez de Israel. Es interesante porque ya habíamos visto que él ya era un personaje bendecido. Él tenía una ayuda idónea, él tenía estas características de estos varones que Dios espera, ¿verdad? Una familia consolidada, una familia bendecida, tenía una mujer virtuosa a su lado y sobre todo tenía confianza en Dios. Y Dios lo toma, ¿verdad? Toma a Otoniel y dice en el verso 10, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, ¿verdad? Entonces vemos cómo el favor de Dios estuvo sobre Otoniel. Y bueno, había que aclarar que en este caso se dice que cuando el Espíritu venía sobre los jueces, dice que era para infundirles sabiduría, para infundirles poder, para obtener la victoria. ¿Sí? En este caso, en una batalla, en una guerra. Porque dice que hay algunos casos de algunos jueces, como por ejemplo Sansón, que dice que aunque el Espíritu de Dios venía sobre él, pues a veces Sansón actuaba mal, ¿no? Entonces, esto no es que le daba discernimiento espiritual, sencillamente le daba esa fuerza, ¿verdad? Ese coraje, esa sabiduría, ese poder para obtener la victoria, que era librar al pueblo, ¿verdad? De los que lo estaban afligiendo. En este caso, pues vemos a Otoniel que él hace bien, ¿verdad? Jehová entrega a este rey en su mano y prevalece, ¿verdad? Obteniendo la victoria. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El versículo 11 dice que y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando la voluntad de Dios interviene, ¿verdad? Y el varón que Dios espera está dispuesto a hacer el trabajo, ciertamente las cosas van a salir bien. ¿Sí? Yo pienso que ¿qué podemos hacer nosotros, no? ¿Qué podemos hacer nosotros en la iglesia, con nuestras familias, ¿verdad? En lo personal, cada uno en lo individual, está dispuesto a hacer el trabajo. A veces lo que no queremos, ¿no? A veces nos cuesta la disciplina, ¿verdad? Nos cuesta
hacer una rutina, ¿verdad?, de la cual nosotros obtengamos un beneficio concreto y que decimos, bueno, ya mañana lo haré, ¿no? Y los días pasan y el beneficio nunca llega, ¿no? ¿Mande? Algo así, ¿no? Lo postergamos, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está el varón dispuesto al trabajo, ¿no? ¿Dónde está la mujer virtuosa dispuesta a trabajar para hacerse cargo de su familia, ¿no? Varón y mujer, ¿no? Varón y mujer los dos. ¿Ustedes creen que va a recibir bendición? Pues bendiciones generales sí, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la diferencia? Hay bendiciones generales, ¿no? Sale el sol, viene la lluvia, todo eso es una bendición general, ¿no? Respiramos, normalmente ahí tenemos salud, ¿no? Somos saludables de forma regular, pero lo que queremos aquí es lo superior, la bendición de Dios superior, ¿verdad? Es lo que nosotros queremos y anhelamos. ¿Cuándo vamos a tener ese resultado si no confiamos en Dios, si no estamos dispuestos al trabajo, si no manifestamos en nosotros este carácter de Otoniel y de su familia? Pensemos en esto, ¿verdad? Muy bien, entonces, en los momentos difíciles, en los momentos donde la cosa se complica realmente, es donde se nota más el carácter. En este caso, donde hubo clamor, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha estado en una situación difícil? ¿Alguna enfermedad, accidente, algún problema económico grave? A veces ahí es donde se ve el carácter, ¿no? Donde realmente se ven tus valores éticos, morales y sobre todo de fe, ¿sí? Donde realmente demostramos si somos hijos de Dios, ¿no? Y lo que yo les digo a los jóvenes en las clases de jóvenes que hemos tenido, digo es que nuestra fe debe estar integrada a nuestra vida, ¿no? No es que creamos en una cosa y allá afuera hacemos otra. No. Una fe integrada es una fe la cual ejercemos donde sea que estemos. Y nuestros valores éticos, morales y de fe los llevamos a todos lados. Es algo que de verdad debemos de pensar, ¿verdad? En este caso, Otoniel recibió bendición cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento de la batalla, él tuvo todo lo necesario para que el favor de Dios y todo encajó, ¿verdad? Todo encajó de tal forma que obtuvo, por gracia de Dios, dice aquí, que reposó la tierra 40 años. 40 años hubo paz. Ustedes saben que una nación que está en guerra puede prosperar. ¿Han visto cómo están las cosas en Siria? Fotos de Siria con tantos años de guerra. O en algunos países de África. ¿Sí saben por qué África es muy pobre? Bueno, además de que ha sido saqueada porque siempre ha habido guerras en África. Sí. Pero los países donde no hay guerra normalmente son más prósperos. Y aquí hubo 40 años de paz que Dios, por mano de, por su voluntad y por mano de Otoniel trajo al pueblo de Israel. Y durante esos 40 años ellos pudieron prosperar y estar en paz, ¿no? Entonces, pensemos en esto, ¿no? Pensemos en esto, cómo nosotros obtenemos esta tranquilidad, este ambiente, ¿no? Este ambiente. Bien, ¿qué debemos pensar acerca de las dos situaciones, ¿no? Primera situación, una petición, ¿verdad? Una petición de bendición. Si tenemos nosotros a quién recurrir, en efecto es a Dios, ¿no? Solamente en Él tenemos refugio, tenemos ayuda. En este caso, AXA dice que pensó y pidió algo muy específico, ¿no? Dame fuentes, dame agua, ¿no? Y recibió, no solo recibió una, sino dice que le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, toda el agua para ustedes, ¿no? Yo me imagino que así fue, ¿no? Pensemos en eso, ¿no? Cuando oramos a nuestro Dios, oramos difuso u oramos específico. A veces es necesario orar específico, ¿no? Señor, necesito esto, ayúdame, por favor, ¿no? Y la bendición de Dios va a llegar, ¿no? A veces no pensamos qué tan buena puede ser.
Estoy seguro que AXA no dijo me va a dar 2 manantiales o 3, ¿no? Sino que a lo mejor nada más quería uno, pero recibió lo que no esperaba, ¿verdad? Recibió una bendición más grande. Tanto que también multiplicó el valor de lo que ya tenían, ¿verdad? Bien, es algo hermoso. A veces no sabemos pedir como conviene. De hecho, ahí está la cita en Romanos 8:26. De esta Biblia, por favor, alguien que lo lea. Romanos 8:26. Es un texto conocido. Bien, ahí está, ¿no? Ha cambiado de aquellos días, ¿verdad? El Espíritu Santo no estaba sobre las personas. Hoy el Espíritu Santo está sobre ti, está en ti, pues por la gracia de Dios, ¿verdad? Te arrepentiste de tus pecados, viene el Espíritu y te toma, porque Jesús te compró en la cruz, literalmente. Entonces envía a su Santo Espíritu que habita en ti y él es el que te ayuda clamando, ¿verdad? Por tus necesidades. Si no sabes pedir como conviene, busca del Espíritu, busca de la voluntad de Dios y Él te va a ayudar a pedir realmente lo que necesitas. Bien, eso en cuanto a las peticiones, ¿verdad? En cuanto a los bienes materiales, pues ¿qué se procura en el mundo, no? En el mundo se procura que los hijos tengan la mejor educación, ¿no? Y está bien, pues, no está mal prepararse, ¿no? Que tengan los mejores recursos, ¿no? Ayer estaba escuchando un podcast decía, si tienes un hijo recién nacido en Europa, decía, ponle un fondo de inversión y deposita 3,000 euros. Bueno, allá en Europa 3,000 euros para los de allá no es mucho, no es mucho. Dice, si nace y le depositas 3,000 euros, no va a necesitar preocuparse por su pensión, porque cuando cumpla 60 años, él va a recibir, ella hacía sus cuentas, ¿verdad? Decían, él va a recibir a sus 60 años tanto porque ahorraste en fondos de inversión, ¿no? Y yo decía, ¿cómo pueden prever a tantos años, no? Y en algo material, ¿no? Que normalmente no pensamos en eso, ¿verdad? Pero, ¿está mal que pensemos en las cosas materiales? No, ¿verdad? No. Es bueno también hacer buenas inversiones, pensarlo bien, hacerlo bien, pero sin embargo no descuidar, ¿verdad? No descuidar la promesa de Dios. En Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, confiar, ¿verdad? Confiar en Dios. Y también, por último, para terminar la lección, Salmo 127:1 también es muy conocido, ¿verdad? Ahora de este lado, en esta fila de este lado, Salmo 127:1. Todo nuestro esfuerzo, hermanos, siempre debe estar fundamentado en el favor de Dios. Porque ciertamente el mundo ofrece muchas cosas de las cuales nos podemos beneficiar. Pero si el favor de Dios y la voluntad de Dios no está en esos métodos, es mejor alejarse. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el que quiere construir algo. Bien, hermanos, esta es la lección del día de hoy, es acerca de este primer juez, Otoniel. No sé si tengan dudas o comentarios, espero que no. Es muy sencillo, pero enseñanzas prácticas. Que el Señor nos bendiga, hermanos.